Hoy un nuevo programa con un invitado que es el biólogo Horacio Ceballos Patrón, a un colega que ya hemos entrevistado anteriormente, y hoy día vamos a hablar un poco sobre la fauna silvestre y cómo en el contexto en el que estamos viviendo podemos reflexionar sobre su futuro, su perspectiva, ¿no? Él es biólogo de la Universidad San Agustín de Arequipa, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, con mención en Ecología de la Universidad Católica de Chile. Ha sido congresista de la República, director de Gestión de Áreas Naturales Protegidas del CERNAN, y es jefe de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca. Y pertenece a sociedades científicas nacionales como la Unión de Ornitólogos del Perú, del cual ha sido fundador, ha sido tesorero, y de la Sociedad Peruana de Mastología, donde ha sido presidente entre el 2010 y el 2012, con abundante diversidad y publicaciones, ¿no?, y investigación. Bienvenido, Horacio, a este programa de Biologando. ¿Cómo estás? Bueno, Sandro, hola, gracias por la invitación nuevamente a estar aquí en tu programa, y un saludo a todos los colegas, especialmente a todos los que están trabajando en esta pandemia tan complicada que se extienda a todos los trabajadores de salud, y obviamente a todos los que nos puedan ver en este programa. Correcto. Horacio, en el último mes, a partir de que se produjo como el regreso de muchos animales, en especial aves y algunos mamíferos, en ciudades o en lugares donde la gente normalmente está, pero hoy, por el tema del encierro en el que estamos, han aparecido. Mucha gente empezó a comentar diciendo, mira, la fauna regresó, retornó. Pero eso abrió una discusión, una conversación en torno a ¿qué realmente estamos haciendo con nuestra fauna silvestre? ¿Cuál es su situación? ¿No? ¿En realidad se encuentra en las mejores condiciones o estamos, en alguna manera, ya disminuyendo su población, sus ecosistemas? ¿Cuál es la situación a partir de esta primera reflexión? Bueno, todos creo que tenemos claro y sabemos de que la fauna silvestre está en peligro de extinción. En muchos casos hay especies que están seriamente amenazadas y otras que ya se han extinguido. De hecho, la tasa de extinción actual es 10.000 veces mayor que la tasa de fondo, de extinción de fondo, que es la extinción, digamos, normal que ocurría en el planeta, ¿no? Y esto mediado por una serie de cambios en los cuales el hombre tiene probablemente la mayor responsabilidad, porque ha logrado con su intelecto y sus capacidades modificar notablemente los ecosistemas, que son el soporte de vida para la fauna, la flora y también para el hombre. Y eso, bueno, acarrea una serie de problemas que podemos ir conversando más adelante. Pero lo cierto es que la fauna silvestre está a nivel mundial en crisis, la crisis de la biodiversidad. No sé si es un tema que se planteó en los años 70 y que muy poco se ha avanzado en su estudio, especialmente aquí en el Perú. En el Perú hay varias especies que se han extinto, varias otras que están seriamente amenazadas, pero lo interesante es que hay fauna que es muy resistente, fauna que puede de alguna forma convivir con los hombres de alguna forma más o menos armónica. Sin embargo, el gran problema que tenemos es que no los estamos estudiando. Y como no los estamos estudiando, los ministerios, las universidades, que son las que directamente hacen investigación, no tienen capacidad para tomar decisiones. Entonces, allí hay un problema fundamental. Si nosotros vemos, por ejemplo, los registros de las cámaras trampa, que están de moda últimamente, y empezamos a ver lugares por donde pasa la gente y transita, donde no se les ocurre que existen determinados animales, resulta que en la noche, cuando no pasa ninguna persona, salen los tigres, los jaguares, los pumas, etcétera, etcétera, de animales. Entonces, eso indica de que están los animales, pero están escondidos. Hay varios estudios que se han hecho permanentemente y muchos biólogos consideran que los animales son nocturnos. Cuidado, venados, tapires, que normalmente donde esté el hombre se les ve de noche, realmente están escondidos en el día. Entonces, allí hay un tema de poder entender cómo está funcionando la fauna, y obviamente la fauna se esconde del hombre, eso está claro, ¿no? Entonces, si nosotros vemos y empezamos a analizar todos los estudios que hay en relación a ello, podemos decir de que hay una fauna que es resistente, que puede ser muy importante, como venados, añujes,
majaces, inclusive tapires hasta cierto punto, y otra fauna que definitivamente es completamente susceptible, ¿no? Especialmente si es endémica, si es muy especializada, si es, ¿no? Si requiere algún tipo de alimento o en especial algún tipo de hábitat para su sobrevivencia, que son las que están más amenazadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no me extraña ver que haya venados, que son muy resistentes, transitando por las calles o algunos otros animales grandes que normalmente, cuando hay personas, se esconden o no salen. Y ahora están saliendo de día porque la gente no está en las calles. Pero sí es importante destacar de que la fauna silvestre está presente allí y está viviendo con nosotros. Y muchas especies que nosotros considerábamos silvestres, ya ahora son comensales y han empezado a evolucionar a vivir con los hombres. Miren las palomas, no me refiero a la paloma común, ¿no? Las palomas, las tortolas, que antes eran muy escasas en varias ciudades, ahora son muy comunes. De hecho, había algunas tortolas que solamente vivían en el campo y ahora están en las ciudades. Esto significa que han ido adaptando y mejorando sus condiciones, ¿no? Algunas especies en mejor condición que otras porque las especies buscan cómo adaptarse para sobrevivir en estos ambientes. Entonces, yo creo que allí lo que nos falta es conocer más íntimamente la fauna silvestre, conocerla un poco más para poder tomar decisiones. Yo quería recordar, Sandro, algo que es muy importante. La Claro. Ley General del Ambiente, que es el que enmarca el trabajo de todos los temas ambientales, tiene algunos lineamientos de estricto cumplimiento. El H, por ejemplo, de esos lineamientos dice nos dice, ¿no? Que para tomar, para planificar, para decidir y para ejecutar políticas públicas, se deben incorporar varios lineamientos, ¿no? Dentro de ellos, sostenibilidad, aprovechamiento de los recursos, respeto a la dignidad humana, etcétera. Pero el numeral H es bien curioso, dice, información científica para la toma de decisiones. Entonces, y precisamente si la ley manda ello, el Ministerio del Ambiente, el CERFOR, el Ministerio de Agricultura no invierten absolutamente nada en investigación. Hacen una investigación por allí y algunas consultorías que está muy bien, pero no hay una decisión fuerte en impulsarlo. Las universidades recién con la nueva SUNEDU y hay un nuevo auge para poder trabajar el tema de investigación en relación a ello, pero van los científicos siguiendo modas, por decirlo así, ¿no? Y hay muy pocas escuelas estudiando la diversidad. Algo que, por ejemplo, yo he reclamado siempre, y de hecho planteé alguna vez a alguna universidad armar, ¿por qué en el país de la biodiversidad? Escuché hace poco a este señor Álvarez Alonso, creo que es el José Álvarez, viceministro o director. director Él decía de de que estamos en tercer o cuarto lugar en diversidad en el mundo. Sí es cierto. Antonio Ebrard decía que somos el primero o el segundo país más diverso del planeta. Y si tú te pones a ver el número de papas, de camotes, la diversidad genética, la diversidad de ecosistemas, además de la diversidad específica, probablemente tenga razón. Pero, ¿cuál es el problema? Que no conocemos la diversidad. No estudiamos la diversidad. Ninguna universidad peruana tiene una facultad de la biodiversidad, siendo una de nuestras mayores riquezas y uno de nuestros mayores recursos. Recordemos que el 25% del PBI peruano viene directamente de la diversidad biológica. Y no estoy contando cuentos. El 10% de eso es pesca, por ejemplo, claro. ¿no? Y carne de monte, y etcétera. Y el valor de los suelos, de la polinización. Entonces es una situación de desconocimiento para poder resolver los problemas de nuestra biodiversidad y poder entender desde allí cómo funcionan las especies, cómo se relacionan con los ecosistemas, cómo nos relacionamos nosotros y las especies con nosotros para poder detener pandemias, chinguinchuca, dengue, o finalmente poder manejar las especies como se hizo en algún momento con la vicuña. Claro, ahora eh, recuerdo la conversación con Pepe que traje a colación una de las propuestas que tú y varios han venido proyectando respecto a la biodiversidad, ¿no? Es decir, porque como bien dices, tenemos muy poca investigación, aquí la gente hace investigación con lo que puede y con lo que puede encontrar cuando hay una oportunidad. O sea, no hay un impulso, digamos, permanente, sino que es más por voluntad de los propios investigadores, los biólogos, pero no solamente la falta de investigación, sino que el conocimiento que hay, que ya se ha producido, que está disperso, desarticulado, necesitaba de una entidad que lo centralice. Tú hablabas del Instituto Nacional de Biodiversidad del Perú o algo por el estilo, ¿no?
dijo que sí, efectivamente consideraba que era una cosa importante. Pero además eso fue a colación de algo que conversamos junto con otro colega que es Pedro Carrillo, porque él decía, por ejemplo, que en las evaluaciones ambientales todos están obligados a levantar información, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer, digamos, un estudio de impacto, tienes que tener información de qué especies hay en ese lugar donde vas a tener tu impacto. Bueno, esa información también está ahí. Entonces no hay una articulación de esa información. Al final y al cabo, hay información escasa, pero hay información desarticulada y no hay quien se encargue de poner la disponibilidad de los que toman decisión política. Entonces es una situación complicada, por supuesto, ¿no? Que hay que corregir. Bueno, sí, definitivamente hay que buscar el mecanismo para poder articular la información y promover el desarrollo de la investigación. Creo que el CONCITEC ha dado un paso importante en muchos aspectos, pero falta lo principal, la decisión de ponerle más plata a la ciencia, que es fundamental para poder tomar decisiones. O sea, las decisiones, finalmente, las decisiones de cualquier naturaleza tienen que ver con dos factores. Un factor es la normatividad, lo que dicen las leyes y lo que tienes, y obviamente los derechos fundamentales de las personas por un lado, y por otro lado, tiene que ver la información científica para poder saber lo que estás haciendo. O sea, son las únicas dos variables que deben ser usadas para tomar decisiones. Pero aquí hay intereses económicos, intereses sociales, intereses de grupo, intereses políticos, y finalmente tenemos una situación que no permite que nuestros gobernantes, nuestros ministros, tomen las decisiones con más claridad. Y está claro, acabo de leer lo que dice la Ley General del Ambiente, que debería ser de estricto cumplimiento, y sin embargo, no ocurre, o sea, y es un mandato. Pero, y cuando vas tú a los estudios, allí, por un lado, los científicos están buscando información, muy pocos publican, y muchos no publican su información, lo cual es un error y un problema muy serio, porque una investigación no publicada no vale, no sirve, es como que no se hubiera hecho. Entonces ahí hay un problema, y nuestra tasa de publicaciones, si bien ha aumentado en los últimos años, sigue siendo mediocre todavía. Entonces hay que avanzar en ese tema. Por otro lado, me has mencionado las consultoras, muy pocas consultoras, muy pocas realmente, he visto que buscan científicos para poder resolver algunos problemas, poder tener de la mano. La mayoría buscan personas que no están preparadas, que no conocen las especies, con unas confusiones tremendas, y finalmente te terminan dando listados de especies que no corresponden a la zona de estudio o confunden una especie con la otra porque falta el rigor científico en ese tipo de decisiones. Ahora, ¿quién es el responsable de ello? Obviamente el Estado con sus organismos, porque tiene que velar de que esa información en la cual se está invirtiendo dinero y recursos por parte de las empresas, pero es información que nos va a servir a nosotros, debería ser de alta calidad. Entonces, quien debería cautelar eso es el Estado, por un lado. En segundo lugar, la responsabilidad de los investigadores. O sea, hay de diferente naturaleza. La responsabilidad de estudiar adecuadamente y de saber que tú conoces del tema, o por lo menos, si estás iniciando en el tema, apoyarte en alguien que conoce un poco más que tú, para poder darle rigor a este conocimiento y mejorar las condiciones. Y obviamente las empresas tienen que tener un tipo de limitación y algún tipo de ordenamiento en ese sentido, porque realmente hay mucha información que no sirve, hay mucha información que está oscura, que no se conoce, hay mucha literatura gris, informes científicos de varias naturaleza que no están publicados, bueno, y muy pocas publicaciones. Entonces, allí hay un tema en el que hay que transitar hacia el ordenamiento de la calidad de muchos de los estudios y obviamente terminar con una publicación científica. ¿Qué te da una publicación científica? Lo que te da es la autorización por medio de tus pares, de los que conocen del tema, de que tú puedas publicar y que tu trabajo vale la pena. Si no te lo publican es porque no, tu trabajo no está bien hecho, está mal, no tiene buenos datos, y son tus pares, los que conocen del tema, los que te validan la publicación. Mira el enorme valor que tiene una publicación cuando tus pares, los que conocen del tema, disculpa que incide en ello, te dicen si tu trabajo es publicable. Claro, Tenemos que llegar a ese punto. Y yo he claro. visto trabajos hermosos en los congresos de biología, por ejemplo, con un conocimiento de los colegas tremendo, pero muy poco comunicables, no publicados formalmente, y se pierden en el olvido y finalmente no podemos tomar las decisiones que debiéramos tomar, necesarias para desarrollar los procesos y entender cómo funcionan nuestros ecosistemas.
Claro, por eso digo, si esa información, por lo menos la información que tenemos, publicada, desarrollada durante tantos años, estuviera articulada, ordenada, y donde, digamos, todos aquellos que tenemos que trabajar en estas tareas, para empezar, tendríamos una base. Dos, ya no puedes inventar la pólvora en donde ya se ha descubierto que hay tales o cuales especies. Entonces, genera, digamos, condiciones para uno, hacer mejor el trabajo; dos, engañar menos o equivocarse menos, ¿no? Y tres, obviamente, permitiría hacer un monitoreo mejor. Entonces, en perspectiva, creo que ahí hay una tarea que parece va quedando pendiente. Ahora, las, la fauna silvestre en la actualidad y en el Perú tiene varios problemas. Yo entiendo que el tema del tráfico, por ejemplo, de nuestra fauna aquí es bastante grande, a pesar de que se hacen algunos esfuerzos, pero entiendo de que sigue habiendo este tráfico, y junto con ese tráfico también está la pérdida de los ecosistemas, ¿no? Porque la deforestación, que es muy fuerte en el país, 150.000 hectáreas, por más que nos digan que en 3 años se redujo a 1.000 de eso, o sea, es muy poco, ¿no es cierto? Pero va generando diversos problemas en los ecosistemas y por lo tanto en la misma fauna, ¿no? Bueno, sí, en realidad son temas preocupantes, ¿no? El tráfico de especies tiene una demanda tremenda. De hecho, el tráfico de especies es la tercer elemento económico en el mundo, ¿no? Sí, Después de pues. las drogas y el tráfico de armas. Miren, o sea, los principales negocios del mundo son drogas, armas y tráfico de fauna silvestre. Qué curioso, todo ilegal, ¿no? Pero bueno, allí hay que trabajar pensando en que existe una necesidad de los hombres por tener mascotas. Por alguna razón somos una especie que nos gusta las mascotas. A la mayoría de las personas. La mayoría tiene un perro, un gato, loros, y nos encanta tener mascotas. Y no es un problema solamente de la demanda de algunos países ricos, sino uno tiene que ir a cualquier caserío o en la propia casa de los amigos, los propios familiares, siempre hay algún animalito, porque hay una necesidad de ello. Entonces, si existe esa necesidad, yo creo que habría que pensar cómo cubrir esa necesidad. Entonces hay forma, informándole que no es bueno traer animales de fauna silvestre, pero de todas maneras habría que tener o saber qué animales podrían ser utilizados o tener ese destino. Los peces ornamentales, por ejemplo, ¿no? Manejarlos de mejor manera. Miles de biólogos tienen peces ornamentales a sabiendas que son animales silvestres. Pero los tienen en su casa, de adorno, les gusta, los quieren, porque tenemos esa necesidad de estar rodeados de animales, ¿no? Y miren, es una necesidad en realidad, si lo miramos desde ese punto de vista. ¿Cómo satisfacer eso? Pero puede hacerse, pero de una forma inteligente, manteniendo los ecosistemas, manteniendo las condiciones de soporte de vida, haciendo que las poblaciones no declinen, haciendo un control efectivo de todo ello para poder avanzar en una situación que sea finalmente formal, satisfaciendo una necesidad y sin afectar los ecosistemas finalmente. Lo que tenemos ahora, a muchos no les puede gustar esta idea, pero lo que tenemos ahora es el otro modelo, en el cual vemos 100 vicuñas muertas esquiladas, o podemos tener el 5% de peces en el mundo, que son los sobrevivientes después de una enorme mortandad de peces extraídos de nuestra Amazonía especialmente. Lo mismo con los loros y con otros animales. Entonces hay que buscar cuál es el modelo. Mucha gente no le gusta, por ejemplo, el modelo de cacería, y sin embargo funciona, la plata es rentable y las especies que están sujetas a cacería no están amenazadas. Me encantaría que vayan a ver el coto de caza del Angolo. O sea, nunca he visto tantos venados juntos como en este lugar. O cómo se salvaron varias de las especies mexicanas que estaban amenazadas, como el bisonte, el ciervo de las montañas, etcétera, entre otras, el perro de las praderas, utilizando mecanismos inteligentes para poderlos gestionar de una forma que puede ser o cacería o manejo del ecosistema, y se puedan salvar las especies. Y nosotros tenemos dos ejemplos fundamentales en el manejo de fauna silvestre: aves guaneras, que resolvimos el problema del hábitat y la depredación, y pudimos multiplicar una especie de 2, 3 o 5 millones de aves a 25 millones de aves en un corto periodo de tiempo. Y tenemos el ejemplo de la vicuña, que fue uno de los ejemplos más importantes de cómo se maneja una especie y se le recupera del peligro de la extinción hasta hacerla rentable económicamente. Entonces, con esos dos ejemplos yo creo que tenemos que seguir avanzando. ¿Qué hay detrás de la vicuña? ¿Qué hay detrás de las aves guaneras? Mucho estudio, mucha investigación, series de tiempo trabajadas, censos permanentes, monitoreos y decisión política. Eso es lo que hay detrás. Y para eso, para salvar al tapir, para salvar a la ballena, para salvar a los pingüinos,
necesitamos información, necesitamos ciencia, necesitamos saber qué está pasando. Y como pues los animales van a tratar de resolver sus problemas. Seguramente los pingüinos emperadores que están en un serio problema van a entrar más adentro y los murciélagos tan de moda en estos días, desgraciadamente tan de moda, en realidad tienen que poder entender. ¿Y qué es lo que necesitamos saber? Un equipo de estudiosos, especialmente biólogos, que conozcan de evolución, que conozcan de ecología, de epidemiología, si es el caso, del coronavirus, etcétera, para poder resolver y poder avanzar en la resolución de problemas. ¿Y por qué hago énfasis, por ejemplo, en el tema de evolución? Miren, por ejemplo, en el caso del coronavirus, le están echando la culpa al murciélago y dicen que el SARS anterior era por culpa del murciélago. Y yo me pongo a pensar, o sea, todos tenemos virus, los hombres tenemos virus, los animales tienen virus, porque los virus viven dentro de los organismos, o están dentro, no son seres vivos en realidad, pero están dentro de los organismos y allí tienen todos sus procesos. Fuera de los organismos simplemente desaparecen, se desintegran. Entonces necesitan los organismos. Ahora, ¿por qué en los murciélagos hay muchos coronavirus? ¿Por qué? Porque han evolucionado dentro de los murciélagos y llegaron antes a los murciélagos. Entonces, si uno mira lo que está pasando ahora, han dicho, bueno, el coronavirus se parece a los virus del murciélago. Entonces, vino del murciélago. Me van a disculpar, yo no sé si sea cierto. Si vino del murciélago, del pangolín, de la civeta, de quien fuera, en realidad allí hay un tema de interrelación no correcta que estamos haciendo nosotros con la fauna silvestre. Estamos entrando a los lugares donde la fauna silvestre probablemente tenga estas enfermedades y estamos trayéndolas para aquí. Y nosotros hemos causado muertes de muchas especies también con nuestras propias enfermedades. De hecho, este parvovirus, la distemper, por ejemplo, de los carnívoros, es muy parecida al sarampión. Sarampión es una enfermedad típicamente viral humana, y ahí ha habido un proceso, ¿no? En algún momento, y se convirtió en una enfermedad de los carnívoros. Entonces, es un tema de ida y vuelta. O sea, nosotros les hemos dado, ellos también nos van a transferir, y en algún momento el coronavirus ha tenido que mutar y cambiar sus condiciones para adaptarse a los humanos. Probablemente de un murciélago, probablemente de alguna otra especie, pero van saltando especies y allí hay todo un proceso evolutivo que tiene que entenderse. ¿Por qué a los murciélagos no les hace nada el coronavirus? Porque durante mucho tiempo han evolucionado y seguramente al principio murieron muchos murciélagos y los que sobrevivieron pudieron entrar en una relación simbiótica en la cual ya no les hacen daño, porque los parásitos nos hacen eso. Si el parásito mata a toda la población humana, obviamente desaparece el parásito, ¿no? En este caso, el virus, sin matar a todos los humanos, desaparece y se acabó. Entonces, no le conviene tampoco al virus que desaparezcan los hombres, porque son sus reservorios, donde van a desarrollar y van a poder multiplicarse. No les conviene, entonces va a llegar un momento, pero eso es un tema evolutivo, llegar un momento en el cual las interacciones entre el virus y el hombre sean más o menos simbióticas y ya no nos hagan daño, pero los dos se benefician. Así como tenemos muchas especies, miles de especies de virus y bacterias conviviendo con nosotros que en algún momento nos hicieron daño. Entonces, pero ese es un tema evolutivo. Y eso es lo que hay que estudiar en la relación entre murciélagos y coronavirus para poder entender qué podemos hacer nosotros desde lo que conocemos o desde nuestra necesidad inmediata. El caso de esta enfermedad, nadie está estudiando ese aspecto, por ejemplo. Todos Sí, están dedicados, por obvias razones, al tema de la pandemia solamente, ¿no? claro, pero ha aparecido bastante información de científicos que ya con anterioridad, años atrás, han ido haciendo algunas investigaciones y que han ido mostrando, digamos, la aparición del coronavirus en diversas versiones que tiene. Eh, Sin embargo, mi reflexión va por el lado de que si nosotros no somos capaces de hacer esos estudios que tú dices, evolutivos, y mirar, digamos, esas interacciones que se dan entre nosotros y varias especies de fauna silvestre, y no miramos con atención lo que puede estar viniendo por delante, claro, nos vamos a encontrar con varios de estos casos que van a suceder. Y lo peor es que, como ha sucedido ahora, no se agarre en una situación de deficiencia sanitaria, ¿no? O sea, es decir, tenemos un gran déficit y por eso hemos tenido que reaccionar como hemos reaccionado. Entonces nos está dejando una enseñanza. Necesitamos investigación sobre la fauna silvestre, sobre su evolución, sobre su relación con nosotros, ¿no? Y sobre su importancia, porque además la fauna no es que está ahí simplemente para ir tomarle una foto, sino porque es parte de todo un equilibrio
que ellos que son, digamos, están como parte de la naturaleza y que nosotros no hemos comprendido adecuadamente. Y que los biólogos hace rato estamos diciéndoles, cuidado, ¿no? Cuidado con nuestra fauna, cuidado con los ecosistemas, ¿cierto? Bueno, sí, mira, volviendo un poco a los murciélagos y en esa reflexión, eh, he visto que mucha gente no quiere a los murciélagos ahora. No los querían mucho porque en realidad el temor a los murciélagos en Occidente, porque en China son la felicidad, en Occidente, el temor a los murciélagos es el temor a lo desconocido. El nocturno, el vampiro, la sangre, ese tipo de situaciones, ¿no? Pero mucha gente que no quiere a los murciélagos, cuando yo les he preguntado, oye, ¿pero has visto alguna vez un murciélago? No. Entonces, es el temor a lo desconocido en realidad, y más con todas estas situaciones infladas. Pero, ¿qué pasaría si desaparecen los murciélagos? Un murciélago orejudo común que vive en Lima, que vive en la costa peruana, consume alrededor de 3.000 mosquitos por noche. Y si eso no es un servicio, y si no es una ayuda para combatir otro tipo de enfermedades, o sea, tenemos que entender eso, o sea, que justamente lo que tú decías, hay un equilibrio en la naturaleza que no debemos romper. Y si se rompe, hay que buscar la forma para poder resolver en armonía y que nos beneficiemos nosotros, pero también tampoco no nos terminemos afectando, como el caso de esta pandemia, que en realidad es un tema de sobreuso de recursos, poner los animales en situación inadecuada y finalmente en un problema muy serio en el que nos hemos embarcado, lo que demuestra que somos una especie muy frágil, ¿no? Somos una especie muy resistente y probablemente deberíamos estar en camino de la extinción en algún momento. Con un par más de estas se van a romper los sistemas sociales, que seguramente es lo que viene después de esta pandemia y hay que empezar a trabajar en ese tema. La otra cosa que quería comentarte es en relación a lo que has dicho, ¿no? Que no tenemos las capacidades. Yo creo que sí tenemos las capacidades. Estoy viendo que Cayetano Heredia está a punto de sacar una muestra de una forma de medir el coronavirus, de poder detectarlo rápidamente, a un precio pues irrisorio, 10 soles, cuando las muestras cuestan poco más, ¿no? Así en Chile están haciendo otros temas, en Ecuador están tratando de resolver, pero son grupos pequeños y aislados. O sea, la capacidad la tenemos el conocimiento, pero lo que falta es hacer que estas investigaciones sean más masivas y por eso se requiere más investigación. Entonces, si tuviéramos claridad sobre el asunto, seguramente podríamos tener un contingente de gente trabajando en los murciélagos, en su ecología, en su evolución, etcétera. Otro contingente seguramente en los virus y otros estudiando la epidemiología y las interacciones entre ellos. Pero si tenemos un grupito estudiando los murciélagos y algún tema y otro grupito por acá, finalmente no llegamos a una interacción mayor y no podemos resolver problemas como el que estamos actualmente. Y si el problema del que estamos conversando ahora es en realidad la crisis de la biodiversidad y el problema de la fauna silvestre, tenemos que hacer entender a nuestros gobernantes en primer lugar, hay que cumplir las leyes. Uno lee la Constitución, también la Constitución avala todo este tipo de cuestiones que estamos viendo. Entonces, por esa razón, en algún momento se nos ocurrió el modelo del Instituto de Biodiversidad. Pero bueno, cuando estábamos allí, ninguna de las dos ministras, ni la actual ni la anterior, quisieron aceptarlo porque no les parecía prioritario, ¿no? Porque no entendían, en realidad, creo yo, el problema, ¿no? No entienden de que hay otro tipo de necesidades, no entienden que no hay que cortar el bosque, por ejemplo, que hay que tratar de mantener el bosque, no solamente por un tema lírico de cuidar especies, ¿no? Que me parece muy importante a mí, pero el otro tema es el 20% de la humedad atmosférica de la selva peruana, de la Amazonía de Brasil y Perú, el 20% de la humedad que genera es el 20% de la humedad atmosférica de todo el planeta. Y entonces ahora yo sé que hay muchos intereses de inversionistas y seguramente van a venir a invertir en la Amazonía, por eso está tan descuidada seguramente, a invertir en la Amazonía para poner grandes chacras de monocultivos. Escuché por ahí algunos agroindustriales que quieren sembrar eucalipto, que es lo que más arde, lo que es lo que más ha ardido en los últimos incendios. Y estuvieron tratando de convencer el Fondo Noruego, de este Fondo Verde para ello. Finalmente no los han convencido porque era algo no correcto, pues, ¿no? Pero el ministerio está pensando más en los agroindustriales, más en cómo ocupar la Amazonía y hacerla rentable de una forma inmediatista, de una forma
marginal, porque finalmente vamos a impactar tremendamente los ecosistemas y vamos a traer los fuegos, vamos a traer los problemas con la fauna silvestre, van a salir especies, enfermedades. Hay alrededor de 28 enfermedades nuevas emergentes, aparte de esta del coronavirus, que es una enfermedad que ya más o menos se conocía, el antivirus, fiebre hemorrágica, etcétera, etcétera, la chikungunya, el dengue, son enfermedades que están viniendo de la fauna silvestre, pero porque estamos afectando severamente las condiciones ambientales. Y ellas, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hacen las especies? Empiezan a adaptarse a determinadas condiciones. Un mosquito confinado en el fondo de la selva no es ninguna amenaza. Le cortas el bosque y van a buscar cómo sobrevivir. Sabemos que los insectos evolucionan muy rápido y van a buscar cómo sobrevivir en un ambiente que les es hostil. Van a morir muchos y los que sobrevivan van a tener la suficiente información genética para transmitirle a sus descendientes y que puedan vivir en otros lugares, en lugares ya deforestados. ¿Y qué es lo que nos trae? Su carga parasitaria y obviamente las enfermedades. Entonces, son cosas en las que tenemos que ir pensando para poder resolver, pero vean ustedes, son temas de mucha integralidad, con la participación fuerte de científicos, de los biólogos, especialmente en este trabajo, pero necesitamos la decisión política para invertir en ello, que es una inversión a futuro, y que se pueda entender por qué razón la selva es más valiosa en pie que estar siendo talada, o por qué algunos ecosistemas tienen que mantenerse en la condición más prístina posible para seguir prodigando los servicios ambientales, sin ir muy lejos, ¿no? Arequipa, Lima viven del agua de las montañas que están bien cuidadas hasta ahora, pero cuando estén alteradas definitivamente vamos a tener problemas mayores. Viene el cambio climático, ya no hay glaciares, y obviamente no solamente la flora y la fauna, sino también la especie humana en cuestión. Claro. Bueno, en realidad estamos en un contexto bien, bien difícil, ¿no? Porque además de un cambio climático que está en curso, que ya está avanzando, tienes este mal tratamiento que tenemos con los ecosistemas, ¿no? Y en especial con su fauna, y encima invertimos donde no deberíamos poner mucho énfasis, ¿no? O sea, cuando deberíamos invertir en investigación, en conocimiento para manejar mejor nuestros recursos y por lo tanto asegurar mejor nuestra salud y nuestra sobrevivencia, pero invertimos más pues en otras cosas, ¿no? No sé, pues ejércitos o cosas por el estilo. Bueno, me parece que ahora nos debe quedar claro de que si no Bueno, invertimos ahora en ciencia y si no invertimos en investigación, difícilmente nos vamos a salvar de varios problemas que van a venir adelante, porque en realidad los problemas sí, ya son serios. Sandro, y en relación a eso es algo muy, muy importante. Todos los países que han invertido en ciencia son del primer mundo, todos. O sea, ninguno de estos países que están en el primer mundo pasaron al primer mundo porque sí, porque tienen mucha plata o recursos. No, pasaron porque invirtieron en ciencia. Y vean ustedes, mucha de la guerra económica china, entre China y Estados Unidos, se basa en el desarrollo de la ciencia. Uh -huh. ¿Ah? ¿Y por qué China rápidamente ha podido responder a la pandemia? Por un lado tiene un montón de plata, bueno, eso no está mal, pero por otro lado, porque tenía equipos de científicos que han podido detectar inmediatamente el problema y trabajar en el asunto. Aquí tenemos Cayetano Heredia, un grupo en Ica, y no sé si hay algún otro más por ahí, me parece que aquí en la Católica Santa María de Arequipa, que están trabajando el tema de la vacuna, pero no más. En China había los laboratorios con 10.000, 12.000, 2.000 científicos, cada laboratorio trabajando noche y día para poder resolver el problema y plantear adecuadamente qué hacer. Alemania ha logrado contener el avance del virus gracias a que pusieron en primera línea un epidemiólogo que conocía del tema, que sabía y que dijo, y dio las medidas y la gente salió a cumplirlas adecuadamente. Alguien que conocía se las decía. Lo que hemos hecho aquí, ¿no? Aquí hemos hecho, bueno, imitado lo que hizo Colombia, lo que hizo Corea, sin muchos recursos, sin entender la idiosincrasia de la gente, sin poder conocer ni siquiera aspectos climáticos que son básicos para poder entender un montón de los problemas que se han generado. Pero bueno, eso ya es un tema estamos entrando a otro campo, digamos, pero ahí hay un tema de decisiones que no son las más correctas y como tú bien dices, o sea, hay gastos que en realidad son excesivos en algunos aspectos y hay gastos que sí son absolutamente necesarios que no se hacen. Y uno de ellos es invertir en ciencia. Si nosotros invirtiéramos en ciencia, con seguridad saltamos al primer mundo.
Chile está mejor que nosotros porque invierte mucho más en ciencia que nosotros y por eso siempre está más adelante tecnológicamente y obviamente productivamente, porque la información científica va a servir para mejorar la producción agraria, la producción pesquera, la producción agroindustrial y también obviamente para otro tipo de inversiones que se hagan en el país, ¿no? Muy Entonces, bien, Horacio. ciencia, absolutamente ciencia, muy necesaria para poder avanzar como país y enfrentar problemas como no solamente del coronavirus, sino problemas mucho más serios ambientales que tenemos y de otro tipo de enfermedades también. De acuerdo. Si no tenemos ciencia, no vamos a conocer bien la naturaleza y al no conocerla bien, vamos a tener muchas sorpresas en adelante. Así que yo creo que es una prioridad que todos los estados, en especial el peruano, tienen que realizar. Bien, ha sido, la verdad, bastante interesante conversar contigo, Horacio, en estos temas que nos parece que son de primer orden y que debemos ponerle mucho impulso desde nosotros, desde el Estado, desde el colegio, para que se puedan ir tomando las decisiones correspondientes. Bien, amigos, entonces agradecemos a Horacio por su presencia en Biologando y le decimos, como siempre, que Horacio y yo nos quedamos en nuestra casa. Hasta el próximo programa de Biologando. Gracias, amigos.